una más recapitulación de la lección. Y la semana pasada tuvimos el placer de hablar sobre creación, que fue muy bueno. Y esta semana va a ser mejor porque vamos a hablar de un problema muy grande que tuvimos en nuestro planeta, que todos nosotros vivimos, que es la caída. Infelizmente tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que sufrir también con esta consecuencia, pero de cierto que vamos a salir más llenos y con muchas herramientas de cómo acercarnos de Dios y cuál es la solución para la caída. Muy bien. Entonces, ¿a vosotros os ha gustado estudiar esta temática? Bueno, la verdad es que es apasionante. Cada vez que la estudias o la ves, en realidad nos permite acercarnos mucho más a lo que nosotros vivimos, no al ideal de Dios, sino a lo que vivimos en nuestra vida. Con lo cual, es una buena regla, es una buena forma de evaluar cómo somos nosotros a esta parte de la historia. A mí me ha gustado mucho porque la verdad es que dice cosas muy interesantes y además la esperanza que el Señor da por culpa de la caída, que es el título de la lección. Vale, vamos a empezar por leer el capítulo 3 de Génesis y va a ser lo que vamos a leer durante hoy. Y voy a pedir a Pablo si puedes leer el capítulo 3 del 1 al 3. Muy bien. Dice, serpiente era astuta más que todas las bestias del campo que Jehová, Dios, había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Muy bien. Entonces, la serpiente. ¿Qué significa esto? ¿Quién es la serpiente? Bueno, esa es una buena pregunta, esta parte de la historia, ¿sabes? Es decir, en primer lugar, por la forma que está construida la frase, en original no lleva el artículo determinado, lleva un artículo indeterminado. Con lo cual es algo muy conocido para Adán y Eva. Es decir, no es que le sorprenda el animal en sí. Lo que le sorprende es que el animal hable. Es decir, hay que marcar esa diferencia. ¿Por qué? Porque los animales no hablan. Entonces era un animal majestuoso, precioso, es decir, no podemos ni imaginarnos cómo era, pero lo cierto es que empieza haciendo unos interrogantes que son bastante, por lo menos curiosos. Entonces, pero la Biblia en sí, no solo en Génesis, más adelante explica muy bien quién es la serpiente, ¿no, Vicky? ¿Quién es? ¿Sabemos quién es? Sí, Satanás, o también llamado el diablo. Muy bien, entonces no hay dudas de que era el diablo aquí que estaba hablando con Eva. Sí, pero ¿sabéis? Ese texto que decías, Caterina, que es el de Apocalipsis 12, le da 4 nombres. Dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Aquí estamos en la serpiente antigua, en la etapa que es la que tiene que ver con el Edén. Ese es un detalle importante, que sería toda la trayectoria de ese ser que se rebeló contra Dios en el cielo, pero nos centramos en la segunda. No actúa como dragón, sino actúa como la serpiente antigua, es decir, la que fue el inicio de la tentación en el Edén. Muy bien, pero leemos luego el inicio de la conversación de la serpiente con Eva. Y luego aquí en la primera pregunta ya tenemos un montón de cosas que podemos aprender con la forma como la serpiente habla con Eva. Es interesante aquí, ¿cómo empieza la serpiente hablando con Eva? ¿Bien, mal? ¿Cómo es lo inicio de la conversación? Pues con una mentira. En forma de pregunta. En forma de pregunta, pero sí. ¿Verdad? Pero con una mentira, que Dios no les había dicho eso. ¿Sabéis? Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué hubiese pasado si cuando la serpiente hace esta pregunta se van a hablar con Dios sobre la serpiente y no hablar con la serpiente sobre Dios? Que es algo muy característico en la tentación.
desviarle el foco y desviar la parte fundamental. Por lo tanto, Catarina, la pregunta que tú has hecho es importantísima. ¿Cómo empezó? Pues de una manera muy simple. De una manera muy simple, era simplemente una pregunta y la pregunta inicial ni parecía que estaba contra Dios, es una pregunta, no ha dicho Dios, por tanto, ni contradice nada. Es interesante que empieza de una forma muy simple, no pareciendo que quería mal y no en tanto, ya era para suscitar duda. ¿Duda se dice? Sí. Entonces es interesante que el inicio parecía que estaba todo muy bien. Pero todavía tuvimos aquí un engaño, este es el inicio del engaño. Muchas de las veces pensamos que solo Eva, coitadita, es que sufrió de este mal, pero sabemos que no es verdad. Y os voy a leer en 2 de Corintios 11:3, ¿vale? Porque es una lección para nosotros muy importante. No es solo Eva que está sujeta a esto, nosotros también. Y dice así, 2 de Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Para mí esto es muy interesante para la vertiente personal. No es solo Eva, nosotros también podemos ser engañados por nuestros sentidos y hay una cuestión muy interesante que es la duda. No nos podemos poner en la situación de dudar de quién Dios es. Vale, continuamos y vamos ahora a continuar la lectura en lo mismo capítulo 3, más en el versículo 4 y 6. Vicky, ¿puedes? Sí. 4 y 6. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Aquí empieza la mentira, ahí, la mentira. Entonces, ¿qué engaños vemos aquí en este trecho? A ver, cuando leemos atentamente este texto, hay algunas cosas que son interesantes. En primer lugar, debemos de pensar para quién fue escrito, en primer lugar, este libro. Fue escrito para Moisés y para el pueblo, que pronto iba a ser liberado de la esclavitud de Egipto. Pero hay algo en común entre Moisés y el pueblo, y es la educación en divinidades falsas que vivían en Egipto, porque Egipto era politeísta y creía en una serie de dioses. Y aquí tenemos un resumen precioso para pensar, para darnos cuenta de que en la conversación que acabamos de leer hay 5 aspectos que son los que tenemos que tener en cuenta. Primeramente, en las palabras de la serpiente extraemos: seréis como Dios. Es decir, la divinidad natural en el ser humano, no marcando la diferencia entre el Dios creador y el ser humano. En segundo lugar, no moriréis, es decir, la inmortalidad, la reencarnación. En tercer lugar, vuestros ojos se abrirán, ocultismo, esoterismo, espiritismo, conocedores del bien y del mal, es decir, omnisciencia, relativismo moral. Y finalmente, la última, es la negación de la existencia de un Dios revelador, es decir, un Dios que sea revelado. Con lo cual, hay una idea como punto de partida. Si miramos las religiones de nuestro entorno que salen de la Biblia, aquellas religiones que tengan cualquiera de estos 5 puntos que yo acabo de comentar, tendrían que revisar si realmente la Biblia justifica cualquiera de esos 5 puntos que están en lo que la serpiente le dijo a Eva. Ese sería un primer aproximación, es decir, los fundamentos de las religiones no bíblicas, que niegan, primero, la relación entre la criatura y Dios, que somos creados, no somos Dios,
hay una diferencia, como decíamos en el capítulo anterior, entre el creador y la criatura, y luego la negación de todo lo que Dios les había comentado. A mí me parece, estudiando este texto, que es fundamental que lo podamos tener en cuenta los 5 puntos fundamentales de lo que sería la propuesta de religión falsa, es decir, una forma de religarnos con Dios de forma incorrecta. Vicky, entonces podemos ver estos engaños todavía hoy, pero si existen, ¿cómo podremos evitar caer en ellos? Bueno, pues yo creo que poniendo a Dios en primer lugar, que es lo que la mujer no hizo. La mujer puso a la creación en primer lugar y a Dios en último. Y lo importante es que en nuestras vidas Dios esté en primer lugar. Y si tenemos alguna duda, conectemos con Él para que podamos aclararnos en ese momento, porque si no podemos caer exactamente igual que ella, exactamente igual. A mí Y me que gustaría, él también. A mí me gustaría añadir algo. Si recordamos en el primer capítulo de esta serie, decíamos que Dios hizo el orden de la creación. Primero Dios, después el ser humano y en tercer lugar la creación. Y si vemos con atención el versículo 6, ¿cuál es el problema? Que pone a la creación en primer lugar, como bien comentabas tú, Vicky, y Dios pasa al tercer lugar. Es decir, el verdadero pecado, el verdadero origen del pecado fue alterar el orden de la creación. ¿Por qué? Pues porque vio o quiso mirar en el árbol lo que solamente el ser humano tiene que admirar en Dios, que es el conocimiento y la sabiduría. Con lo cual, no podemos decir que el primer pecado fuese una transgresión de la ley en el sentido más puro bíblico, que lo es, sino que fue alterar el orden de la creación. Primero el árbol con su fruto, después el ser humano y en tercer lugar Dios. A partir de ahí se van a complicar las cosas de una manera importantísima. Vamos a continuar con la lectura y ahora vamos para Génesis 3, 7 a 13. Pablo. Sí. Dice, entonces se le abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que andaban desnudos y cosieron follaje de la higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron la voz de Jehová Dios desplazándose por el huerto a la brisa del día y se escondieron el hombre y su esposa de la presencia de Dios. Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque yo estoy desnudo y me escondí. Y dijo, ¿qué te reveló que tú estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te aconsejé no comieras? Y dijo el hombre, la mujer que me pusiste conmigo, ella me dio del árbol y comí. Y dijo Dios a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es interesante que la primera cosa que hacen después de todo esto, dice la Biblia, que es cubrirse con hojas. Entonces, que estaban intentando encubrir lo pecado o lo que estaban a sentir en ese momento. Sí, más bien la nueva perspectiva que tenían, porque desnudos estaban. Sí. Y en cualquier matrimonio la desnudez no es un problema. Claro. Sin embargo, ese cambio de paradigmas, es decir, ese cambio de perspectiva les hace que tengan que empezar a esconderse de lo que Dios había creado. Me parece un drama realmente que perdura hasta los siglos, es decir, perdura hasta hoy. Pero es muy interesante esta cuestión de encubrir e intentar por nuestras propias fuerzas intentar hacer alguna cosa. Ya, parece que ya está en nuestra naturaleza pecaminosa la justificación por las obras. ¿Concuerdan conmigo? Sí, es una forma de decirlo, sí. Lo que yo aporto. Claro, es interesante eso. Después de esta situación, de lo que hacen, Dios habla con ellos. ¿Y cuál es la acción o reacción de ellos después de Dios y hablar y llamar atención de lo que estaban haciendo? Culparse
culparse el uno a la mujer que me diste. En definitiva, estaban culpando a Dios. Al final del proyecto sí. Pero, Claro. ¿sabéis? Mirándolo con detenimiento, hay 3 cosas que nos tienen que llamar la atención. Primero, aparece el miedo, que hasta ahora no había aparecido. En segundo lugar, se rompe la relación entre ellos. Sí. Y en tercer lugar, se rompe la relación con la naturaleza. Y la pregunta dramática es que eso lo hemos heredado todos los seres humanos. Tenemos miedo, rompemos las relaciones y rompemos la relación con la creación que Dios nos regaló. No quedó ahí, sino que continuó a lo largo del tiempo. Sí. Es muy interesante. Es interesante que el pecado hasta nos aparta unos de los otros, mismo de las personas que amamos más, porque Adán y Eva eran uno. Es lo que tenemos descrito. Interesante también que Dios empieza hablando con ellos con una pregunta. Y para mí esto me ha llamado mucho la atención porque Dios sabe todo. Pero Dios habla con nosotros muchas veces con preguntas. ¿Y eso sirve para qué? Para nos llamar a la atención, para que nosotros podamos reflexionar en lo que estamos haciendo y lleguemos a comprender que tenemos culpa. Y mi pregunta ¿es mismo necesario pasar por la culpa, por el sentimiento de culpa de nuestra responsabilidad para empezar un proceso de salvación, de arrepentimiento y salvación? Yo haría una diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa es una consecuencia. La culpabilidad es el origen. Y si yo no soy consciente de lo que he hecho, difícilmente me voy a sentir culpable. ¿Vale? Pero sobre todo, a mí lo que más me impresiona es la ruptura de relaciones. Que eso era imposible antes de que entrara el pecado. A partir de ahí viene todo un desorden. Y como veremos a lo largo de toda la serie, finalmente ese desorden se transmite a todos nosotros. Con lo cual, ¿cuál es el planteamiento? El pecado nos hizo que no supiésemos mantener relaciones ni con el Creador, ni con nosotros mismos, ni con los compañeros de viaje en la vida, sean padres, madres, esposas, hijos, compañeros de trabajo, de cualquier tipo de relación, y sobre todo el maltrato que a la naturaleza se le ha dado a lo largo de los siglos. Y tenemos el planeta que tenemos simplemente porque hemos alterado el orden de la creación. También rompieron la relación con Dios. Claro. Sin duda. ¿Y cómo harías tú esa relación, Vicky? ¿Cómo harías tú? ¿Cómo se rompe esa relación? Es que es una pregunta que a mí me parece como muy sugerente, ¿no? Sí, pues porque desconfiaron de lo que Dios les había dicho. Es decir, ¿no sabían ellos que de Dios no te puedes esconder? Claro. En realidad se están escondiendo de ellos mismos. Porque de Dios no nos podemos esconder. No. Sin embargo, fijaos con qué sutileza el capítulo nos está mostrando el verdadero drama del pecado. El pecado no fue comer del fruto, son las consecuencias. Claro. Y esas consecuencias duran hasta hoy. Por la cual creo que tenemos que aprender mucho de este capítulo. Sinceramente. Es interesante para mí en este final que es parte de nuestro proceso reconocer nuestra responsabilidad, porque solo así podremos ir a Dios, pedir perdón y sentir la necesidad de Dios. Por tanto, eso hace parte del plano de salvación. Es que nosotros tenemos que sentir necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y vamos ahora a pasar para el verso que es el centro de la lección de esta semana, que es Génesis 3:15. Y voy solo a leer este versículo y vamos a hablar un poquitín sobre él. Y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Por tanto, este es el centro de nuestra lección de esta semana. ¿Por qué es el centro?
Bueno, pues Es la esperanza. esperanza y, en cierto modo, es la solución. Sí. Es decir, narrar, como se ha narrado, las consecuencias, el regalo cuál es, que en el centro, según el pensamiento y la estructura que ellos tenían, ¿qué está? La solución. Sí. Lamentablemente empieza con una guerra, una lucha, donde hay sangre, desgraciadamente. Pero, desde luego, el sujeto de la oración es Dios, el Creador, el Dios de la alianza, y se compromete con nosotros a que será Él el que termine separando lo que el ser humano unió con su separación de Dios. A mí me encanta que nuestro Dios es un Dios tan bien preparado y que nos ama tanto, que en el segundo que hacemos algo errado, digamos así, ya tenemos la solución. Ya de nosotros. Es que Él no tuvo que ir a apartarse y preparar algo. El plan de salvación ya estaba ahí para nosotros. Y ya es muy bonito entender que Dios ya tenía todo esto pronto para nosotros. No era solo enfoque en las consecuencias de lo que hiciste, pero la mensaje que Dios tiene para este casal es también, mira, hay una esperanza, hay una solución. Sí, y además hay una idea que me gusta mucho. Aunque estamos sufriendo las consecuencias, no lo vamos a sufrir eternamente. Uh-huh. Es decir, para Dios, esto simplemente es un accidente, pero un accidente que Él va a reparar. Y aunque tengamos que vivir aquí los años que vivamos, pues en cierto modo, viviendo una consecuencia de esto, ¿cuál es la solución de Dios? Él va a ser el que va a poner la enemistad entre la descendencia de Eva y la descendencia de la serpiente. Con lo cual nos está describiendo un conflicto. Claro. Que va a durar hasta que Jesús vuelva. Bueno. Hasta que Jesús vuelva, es verdad. Un conflicto que no podemos dudar que estamos en él también. Es para nosotros también. También es muy interesante ver cómo tenemos, o más bien tenemos que tener claro que Satanás existe, porque para muchas personas es una cosa abstracta. Es un mito. Exactamente. Entonces, es real. Y eso tiene que ser importante para saber dónde estamos. Es que vivir en este planeta, Vicky, sin darle el lugar que le corresponde al enemigo de Dios, es quedarnos en indefensión absoluta. Claro. Por eso hay personas que piensan que tanto el bien como el mal viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no definimos correctamente el engaño a la primera pareja. Y claro, no darle el lugar que le corresponde es dejarnos sin la perspectiva de defensa. Eso es. ¿Y cuál es la defensa? La enemistad que Dios se prometió poner entre ambas descendencias. Porque entre Eva y la serpiente ya estaba. Ya había conseguido lo que quería, ya era, es decir, que había conseguido cambiar todo el entorno. Relación personal, relación con Dios, relación con la naturaleza, relación entre ellos. Ahora comenzaba todo un proyecto histórico en el cual Dios ha ido diseñando esa separación, que es lo que llamamos justificación por la fe, plan de salvación, todos esos tópicos bíblicos, y que finalmente nos ayuda a tener esperanza. El final de la historia no es lo que Satanás pretendía, lo que la serpiente antigua pretendía. El final de la historia lo va a escribir Dios. Amén. Pues sí. Vamos a continuar y ahora vamos para Génesis 3, 16 a 24. Hasta el final, Vicky, ¿si puedes? Sí. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado,
porque porque eres polvo y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Yahvé Dios: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, aquí tenemos todas las consecuencias, Sí. que son muchas. Yo, como soy el hombre del grupo, me gustaría hacer una pequeña incidencia, comentario, que lo siento y que lo comparto, y es el versículo 16. El versículo 16 tiene dos partes. Y yo me quiero parar sobre todo en la segunda, si me lo permitís. Sí. En primer lugar, se multiplicarán en gran manera los dolores en tus embarazos. Vale. Pero, ¿qué pena da de ver que no nos demos cuenta que la superioridad del hombre hacia la mujer es resultado del pecado y no de creación de Dios? Eso es. Y si permitís, vosotras que sois las dos señoras, pues yo lo digo para hablarle a los que son como yo principalmente. Cuidado. El Señor creó a los dos a su imagen y a los dos le dijo que gobernaran la creación. Un creyente no puede aceptar la consecuencia del pecado y no puede tratar en su matrimonio a ninguno superior a otro. Y eso es necesario que los que leemos en la Biblia y creemos en el plan de Dios lo tengamos muy claro. El que diga que ella desea ser amada y él intentará gobernarla es un desajuste de la creación. En el matrimonio estamos en el mismo plano de obligaciones, de derechos, de cariño, de respeto. Y un hogar cristiano, esta tendría que ser no aceptar la consecuencia del pecado, sino restaurar con la ayuda de Dios esa imagen del principio. Somos exactamente iguales delante de Dios. Felizmente, las consecuencias que vemos aquí es lo que se pasa en el mundo, pero nosotros como cristianos nos fuimos llamados a vivir en el mundo, fuimos llamados a ser apartados de él y a vivir consoante las leyes de Dios. Yo más bien, Catalina, si me permites, yo no diría vivir en el mundo, es decir, vivir en el mundo, porque nosotros somos terrícolas y terrestres. Claro, sino la expresión. como ellos viven. Es que, ¿por qué? Porque como ellos viven es una elección personal. Claro. Yo elijo o hacer la voluntad de Dios en mi matrimonio y en mi casa, según Dios lo diseñó, o como la propuesta social en la cual se rompe el equilibrio. Y tenemos que llevar mucho cuidado de que ese equilibrio quede establecido para siempre. Por lo menos en un hogar de creyentes, por lo menos. Y si vemos el ejemplo de Jesús con la iglesia, ahí sí que vemos que este no es de todo el plan de Dios para nuestras familias. Muy bien, entonces si continuamos, también el hombre también tiene consecuencias. A veces nos olvidamos, pero el hombre también tiene algunas aquí. ¿Es verdad que nos olvidamos? No lo creo, ¿eh? No, también tiene, y dice que el trabajo va a ser muy más difícil. Claro. Algo que en el inicio era planeado ser hasta algo placeroso, pasa a ser algo que es difícil de hacer, y todos nosotros sufrimos con eso, no solo los hombres, a las mujeres hoy también, todos nosotros sufrimos con eso. Muy interesante. Volvimos a la idea de que fuimos hechos de polvo y que vamos a volver a él, o sea, la promesa de que vamos a morir es otra vez repetida aquí. O sea, no hay dudas de que no nos quedamos vivos aquí. Para la Biblia, ninguna de las 5 cosas que dijo la serpiente, que es antidios, ocurre. Cuando morimos, no hay nada de nosotros
que viva fuera de nuestra existencia. Nada. Es verdad que el plan de salvación nos volverá a restaurar, pero cuando llegue su momento. Entonces, todo lo que nos está dando aquí es por haber invertido el orden de la creación. Claro. Y son consecuencias inmediatas. No es un castigo de Dios, es una consecuencia. Una consecuencia. Yo me imagino cuando Eva tuviese su dolor en el primer parto, que no estaba acostumbrada al dolor, lo que tuvo que realmente enfrentar o ver la muerte de su hijo. También. Y nosotros estamos acostumbrados. Los que hemos perdido ya a los padres, hemos perdido a los abuelos, pues tú te das cuenta y dices, bueno, yo finalmente estoy acostumbrado. O incluso una hermana, como en mi caso, ¿no? Pero ¿y Eva? Que el fruto del amor con su esposo acabe en un parto como estamos acostumbrados. Bueno, yo no, pues soy pero socialmente yo lo he visto en mi casa. Con lo cual, el drama tuvo que ser realmente espectacular. Algo realmente dramático. Pero hay una cosa importante, que la maldición va sobre la serpiente y a la tierra, pero a la mujer y al hombre muy bien, no. Muy bien, perfecto. No, es decir, gracias por recordarlo, Vicky, porque es muy importante. Claro. Porque a veces las culturas no bíblicas, al echarle la maldición a la mujer, la supeditan al marido. Y eso es un error de decir, no, es la tierra y ¿por qué? Porque son consecuencias. Sí. Sin embargo, el ser humano está siendo restaurado por Dios a través de todo este aviso. Hay una cosa muy interesante durante toda esta lección, que es la cuestión del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué hay de mal en querer conocer más cosas? ¿Hay algo de mal? No. Lo que pasa es que el planteamiento es erróneo, porque la serpiente pensó, conocen el bien, conocerán el mal, pero no le dijo que no podrían volver al bien. Es decir, es una pregunta trampa. Es decir, ellos vivían el bien. ¿Os imagináis cómo tendrían que vivir esos primeros momentos? ¡Oh! Espectacular. Es verdad que conocerían el bien y conocerían el mal, pero la trampa estaba en que no podían al bien, no podían volver al bien. Con lo cual, él sí sabía el desajuste. Adán y Eva no. Claro. Ese es el problema. Y ahí está también la diferencia entre Dios y nosotros. Dios sí que sabe el bien y el mal y todavía se mantiene en el bien. Pero nosotros no somos Dios. También me gustaría hacer un pequeño para las personas que nos ven. Mirad, del versículo 14 al versículo 19 es poesía, no es prosa. Con lo cual hay licencias literarias, como cualquier poeta, para entender algo que trasciende la vida del ser humano. Es muy cuidadoso Moisés cuando escribe ahí en sus renglones, sus estrofas, su ritmo. ¿Para qué? Para explicar algo que es difícil de entender para nosotros. Entonces, nos ayuda cuando se puede leer, lógicamente, con la estructura de Moisés, pues es un añadido para que entendamos las consecuencias de lo que el pecado trajo. Otra de las consecuencias es que salirán del Edén. Sí. ¿No es? Salirán del Edén, pero por causa de un motivo muy específico, ¿no? ¿Por qué? Otro regalo de Dios. Es verdad. Es que, para que no accedieran al árbol de la vida. Claro, para que no se perpetuara. Claro. Es decir, ¿sabéis? Es que a mí cada acción de Dios, a lo mejor que soy muy romántico, pero es decir, cada acción de Dios a mí me parece un regalo para el ser humano. Hay personas que lo ven como un castigo, como un Dios terrible. No. ¿Qué hubiese pasado si vuelven a acceder al árbol de la vida? Y vamos a vivir en pecado eternamente. Sí. Entonces claro, no se podía aplicar la enemistad que Dios había prometido en el versículo 15. Con lo cual, aunque se describa de forma muy enfática para que no nos sorprenda, lo que realmente está diciendo es que Dios sigue protegiendo a la raza humana de su autodestrucción. Esa es la idea. Sí. Es muy interesante también que el árbol de la vida nos trae algo muy interesante, y es el ser humano por sí solo no era eterno. No. Entonces, que había una necesidad de relación con el autor de la vida, que era Dios.
Y si estamos apartados, tenemos que volver a acercarnos para que podamos tener nuevamente eso. Eso es muy importante hasta para comprender el plano de la salvación. Solo a través de Dios podremos tener la vida eterna nuevamente. Sí, por eso decíamos que el engaño que no moriréis era en sí mismo un engaño, es un concepto de religión falsa. Claro. No, cuando morimos, morimos. Si no hubiese un Salvador, no habría futuro. Esta lición fue llena de cosas muy importantes para nuestra vivencia personal con Dios, para comprender quién Dios es y comprender también nuestra vivencia y lo que estamos a pasar en este mundo, el conflicto en que vivimos. Y vamos a terminar compartiendo cada uno de nosotros una parte pequeñita, un resumen de aquello que nos ha llamado más a la atención. Voy a empezar con Pablo y seguimos la orden habitual. Pues mira, Catalina, yo le doy muchas gracias a Dios por explicarme quién era, quién soy y a dónde voy a volver. Y cuando se analiza todo el capítulo, tenemos estas 3 etapas. Y cómo el pecado es un accidente y no es una situación permanente. A mí, yo me quedo muy feliz porque nuestro Dios ya tenía un plano para nosotros. Su amor era muy grande desde el inicio, y que a pesar de todas estas consecuencias que tenemos que pasar, hay un fin y vamos a tener una solución. Es lo más importante y creer y continuar a creer y acordarnos de que nuestro enemigo es muy sabio y no nos podemos olvidar de estar cercanos de Dios porque nuestra sabiduría no es suficiente. Tenemos que estar con la fuente de todo el conocimiento que es Dios. Pues sí, y yo creo que después de ver la maravillosa creación de Dios y el error cometido por el ser humano, pues ahí está Dios para dar una solución. Y esa solución es la salvación de la humanidad. Y lo hizo desde el principio. Y para nosotros eso es una gran esperanza. Nada más comenzar Génesis nos da una gran esperanza. O sea que es importante para todos nosotros. Vamos a terminar con oración y nos vemos próxima semana, claro. Por supuesto. Querido Dios, muchas gracias por la oportunidad de hablarnos sobre ti nuevamente esta semana. Muchas gracias por tu plan, porque desde el principio mismo, después de te rechazarnos, tuviste pronto para morir por nosotros y ya lo sabías y ya lo deseabas hacer desde el inicio. Ayúdanos a comprender que las fragilidades de Eva y Adán son las mismas que nosotros tenemos hoy y que no nos podamos olvidar de que es junto a ti, solo contigo, que podemos estar fuertes para no caer en los mismos errores. Ayúdanos en nuestra caminada en este conflicto que infelizmente estamos, pero ayúdanos siempre a tener los ojos puestos en el cielo y la gran promesa que tienes para nosotros. Es todo lo que te quiero pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Amén.